Bienvenidos a una nueva edición de los 50 mejores equipos de la historia. Mi nombre es David Fernández Vinitsky, conmigo aquí el doctor Ítalo Severini. Ítalo. Buenas noches, buenas tardes, buenos días a todos. Acá estamos dispuestos a arrancar una nueva edición de los mejores equipos de la historia. Bien, tenemos un episodio muy tano, primero, y después muy interesante en respecto a historia de la táctica. Podemos ver al ser... adelantamos 4 equipos italianos, vamos a ver una evolución en un mismo ambiente de todos los sistemas que se fueron utilizando en el fútbol, que durante la mayor parte del tiempo, y creo que incluso todavía a día de hoy, ha sido la vanguardia táctica por antonomasia en el universo fútbol. Yo creo que sin querer nos quedó un hilo conductor enorme acá, ¿no? Sí, lástima no nos quedó a ver, solo por ubicarlos como pensamos que tienen que ir mejor y peor. No nos quedó ordenado cronológicamente, pero bueno, vamos a ir bailando un poco respecto a esto a lo largo Sí, del... eso va a ser lo más complicado. Si hubiéramos sido funcionales al orden histórico, no al histórico del ranking, sino al orden Cronológico, histórico claro. cronológico, quedaba mejor. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, empezamos con el último, de hecho. En términos cronológicos, estamos hablando de un equipo que ha ganado una Champions League, tiene 2 subcampeonatos de la Champions League y 3 campeonatos de Serie A. Estamos hablando de la Juventus desde el 94 al 98, dirigidos por Marcelo Lippi, formando el equipo campeón de la Champions con Peruzzi, Torricelli, Ciro Ferrara, Pietro Viercowood, Pesotto, Conte Sousa, Deschamps, Fabrizio Ravanelli, Gianluca Vialli y Alessandro Del Piero, con jugadores en el banco como Jugovic o Di Livio, el soldatino. Yo no coincido que este Y sea el mejor equipo o el más representativo. Yo creo que el mejor es el que nos gana a nosotros al final. bien, vamos a ir por partes. Luego antes se fue Baggio, el primer año que mencionamos aquí, está Baggio, se va. Y luego llegan jugadores como Zidane, Pablo Montero, Pipo Inzaghi y Edgar Davids. Tranqui, Nada. una Vamos a ver, pavada. ¿por dónde Pablo empezamos? ¿Crees Montero. que un fenómeno? Qué bien lo que es ir a jugar a un lugar donde te dejan, no solamente te dejan pegar por estilo, sino que encima jugás en el equipo que compra los árbitros. Entonces, Sí, y y aparte aún así tiene el récord de y te dan tarjetas toda, rojas. y te dan toda la papota que puedas tener disponible también, ¿no? ¿Crees que empecemos por ahí? No, porque me da mucha bronca eso a mí. No, No, hablemos. pero me refiero a que, porque yo sé que vos te vas a enfocar, creo que vamos a hacerlo así, yo me voy a enfocar más en el equipo campeón de la Champions del 96, vos te vas a enfocar más en el post-Champions, que es, en nombres es un equipo mucho más fuerte, no tiene tantos logros, pero es un equipo que, a ver, Sí, haces un tiene esos underachievement, porque muchachitos llega a distintos. llega a la final contra el Dortmund y contra el Real y pierde esas finales. Ujú. Pero creo que era el equipo de esa época, por más que perdiera las finales. Sí, sí, de hecho, a ver, pusimos, está esta Juventus, no está ese Real Madrid en nuestra lista, que no está tan lejos de entrar, pero bueno, no lo pusimos a pesar de que No, tiene luego 2 títulos de Champions. quedó en el último corte. Ujú. Bueno, vamos, ¿querés que lo hagamos cronológicamente? ¿Querés Sí, sí, empezar a sí. hablar Sí, vos de los...? No, no. nos ordena más hablar cronológicamente, sí. Bien, agarra... Lippi agarra básicamente una base que le deja Trapattoni antes. Sí, Muy interesante, muy interesante. Ya vamos a hablar de Trapattoni más adelante, así que bastante hoy. Creo que el hilo conductor del equipo es Trapattoni, porque sí. le arma la base a Marcelo Lippi con el que va a salir campeón de la Champions. Empezando con... Y juega para el equipo que vamos a hablar también después. sí, y por eso. Y es interesante porque primero el equipo da un salto de calidad una vez que venden a Roberto Baggio y lo reemplazan ya en el primer equipo con Alessandro Del Piero. Hasta cierto punto creo que Baggio en esa época era un poco más lagunero. Eh, Del Piero era más regular en cuanto a lo que aportaba a todos los partidos. Roberto Baggio era más lagunero que Del Piero, hasta cierto punto, en lo que Sí. aportaba partido tras partido, a pesar de que tenía picos más altos de fútbol. Y Del Piero también era mucho más aplicado tácticamente, que es algo que a todos estos técnicos le fascinaba. Era un tipo que podían poner y a pesar de ser un fantasista, no iba, no por eso resignaban cierto, como es, cierto sacrificio defensivo. Que creo que ese Es es el algo que Del Piero principal. Sí, hizo en toda su carrera, aparte. No es que ahora de pibe nomás y después. Del Piero siempre fue muy aplicado tácticamente. Siempre lo sí, fue. sí. Después lo que pasa es que post lesiones de rodilla ya no tiene la El capacidad atlética. vértigo. Claro, pero creo que lo que hace único hasta cierto punto
el equipo campeón de la Champions es cómo resigna la fantasía, entre comillas, con el objetivo de tener, para lo que era la época, muchísima presión alta. Se nota que es un equipo post-Milan de Arrigo Sacchi, porque no juega para nada como los equipos de Trapattoni. No. Y juegan en un bloque muy, juegan con un equipo muy corto, muchísima presión. Los tres juegan con tres jugadores adelante, que son básicamente dos del Piero y dos nueves, lo cual es rarísimo, pero en realidad los dos nueves son Gianluca Vialli y Fabrizio Ravaneri, que eran dos toros, naturalmente, dos enfermos del entrenamiento y dos muchachos que fueron, ¿cómo decirlos?, mejorados químicamente gracias a las bondades de la vecchia señora. Tenían atrás de ellos un mediocampo que era una trituradora de carne, básicamente, con Sousa, Conte y Deschamps. Y una defensa también, que como va a pasar más adelante, pegaban todo lo que tenían que pegar, corrían como estúpidos y tenían la dosis justa de veteranía y de conocimiento del juego, especialmente gracias a la incorporación solo por ese año de Pietro Vierkou, que les permite ganarle un equipo mucho más joven y falto de experiencia como en el Ajax. Que venía a ser el campeón el año pasado igual. Uh-huh. O sea, no era un Sí, equipo pero menor para así nada. todo el promedio de edad del Ajax creo que era 22, 23 años, una cosa por el estilo. Sí, sí, igual era otro equipo también, tenía menos calidad porque se le habían ido algunos jugadores ya. Sí, Seedorf se había ido a la Sampdoria ya. Ahora Sí, me entró la Seedorf no duda. estaba Davis, estaba Finidi George, pero es más, la final no la juega Kluivert, entra en el segundo tiempo, pero porque estaba medio vendido. Es un equipo parecido, pero no es el mismo equipo que el año anterior había Sí, salido campeón. igual al año siguiente creo que van a jugar las semifinales ese mismo el Ajax, así que no Y es el que gol, no es un equipo débil para nada. no, para nada. Y es una final súper ajustada. Ravanelli mete el Uh-huh. primer gol y empata a Lidmanen. Un arbitraje espantoso de Manuel Díaz Vega, totalmente viciado de nulidad ese coso, pero después en los penales falla Davis y mete los cuatro de Juventus, mete Ferrara con toda la experiencia primero y después mete el último, le mete Jugovic. Un Uh-huh. equipo que claramente ese Juventus era un equipo, como decís vos, un equipo muy sólido, pero que tenía bastantes variantes a la hora de armar el juego. Tenía jugadores que se movían muy bien en el medio, que eran dotados tácticamente, como decís vos, de unos tractores, pero no eran, ninguno de los tres era unigado con los pies. Ni Sousa, que al año siguiente vuelve a salir campeón de Champions con la Juventus, Con el Borussia. con el Borussia, y Conte y Champs no eran ninguno negado con la plata tampoco. No, a ver, no, y mismo los delanteros, o sea, Ravanelli era un 9 muy eficiente, Vialli venía de ser, a ver, es un poco olvidado, es uno de los grandes jugadores italianos de la década de los 90, ganando Sí, todo en la Sampdoria, haciendo jugadorazo, dupla Vialli. con Mancini, un jugadorazo, y luego va a Inglaterra, donde posta la rompe. Pero, es esto, Sí, sí, sí. no es un equipo que sea recordado en general por el tema nombres, como si es lo que viene después. Eh, pero bueno, no sé por dónde querés que hablemos. Yo quería volver un poco atrás. Hay algo que me interesa mucho del trabajo de Trapattoni, principalmente, que es que trae. Siempre que lo trae Ravanelli, que estaba jugando en la B, creo, o en la C, de hecho. Sí, venía de jugar en la B la temporada anterior y casi toda la carrera la había hecho en la C. Sí, Y había a jugado en la Torricelli. Reggiana, venía de jugar y en el 92 lo trae Trapattoni a la Juventus. Y el otro es Torricelli, que hasta que tenía 20, 21 años era un jugador amateur y en un amistoso de un equipo B de la Juventus lo ve Trapattoni y lo compra por $20.000. Tipo en un partido. Torricelli eh, nacido para protagonizar un malo mafioso de película de sí, Hollywood, ¿no? sí, pero eso voy. Hasta cierto punto tiene todavía más mérito el hecho de ser un equipo conformado con mucho jugador del inframundo del calcio. Sí, sí, sí. Ese era, venía del Y, Karatese, ahí lo encontré el equipo. claro, y laburantes, principalmente Sí. laburantes. O sea, de muy buen nivel, obviamente, no deja de ser la Juventus, pero principalmente laburantes. Sí, imagínate que en el equipo titular, comparado con lo que vemos ahora, ¿no? En ese equipo titular, el extranjeros estaba Paulo Sousa y nadie más, y de Champs, perdón.
Sí, No era yo. no era un equipo como uno está acostumbrado a ver ahora de mucho jugador extranjero, mucho jugador internacional. Era un equipo netamente italiano, Ujú. pero ya con una impronta bastante ya marcada de Saki y del equipo de los equipos ya más modernos, Thanos, ¿no? Sí, ya lo vamos a ver más adelante, o vamos a ir retrocediendo cronológicamente a lo largo del podcast. Aquí se nota que es un equipo post-Saki precisamente por eso, porque juegan con línea de cuatro bien marcada en el Sí, fondo sí, y sí. mucha presión, verticales y con mucha presión. No es un equipo que espere adentro del área chica, con el líbero dentro del área chica, ni con dibujos tácticos estrambóticos, con más, un lado más sobrecargado que otro. Era, la verdad, vos ves los partidos, de vez en cuando, bueno, es un 4-3-1, pero principalmente era ese 4-3-3 fijo y funcionaba como un bloque bien compacto. Sí. Eh, Eh, sí, es que nada, tenía jugadores muy confiables en la saga. Yo creo que el sello característico de este equipo con Ferrara y Pietro era básicamente una seguridad defensiva que te daban esas dos tipos con muchísima experiencia, ambos. además eso, eran dos eh, tipos que habían sido con campeones con muchísima equipos experiencia. chicos. Eh, Bierkowood había sido campeón del mundo en el 82 y sí, fue campeón de la Serie A con la Sampdoria. O sea, es un fenómeno de ahí. De hecho, tiene 38 años, creo, y se va al sí, Milan a la temporada siguiente y sigue y jugando, termina sí, jugando en sí, el sí. Piacenza hasta los 42 años, una bestia. Sí, sí, sí. Y a Un Chiro tiempista Ferrara, un tiempista de la concha de la lora. Y Chiro no era y, tan tiempista, me parece que era más refinado a la hora sí, de ser físicamente también más liviano. Pero una dupla central de esas de que no necesitaban nada de tiempo para adaptarse y jugar juntos. Eran tipos que sabían de no, fútbol. era Bierkow, que era un tipo que le sobraba experiencia y que básicamente entendía todo, me sobró un poco a lo que fue el flaco Schiavi ya maduro en épocas de Copa Libertadores. Y Chiro Ferrara, que básicamente jugó en todos los puestos de defensa a lo largo de su carrera. Perdón, a Ferrara se lo lleva Lippi, que venía de clasificar al Napoli a la Copa UEFA antes de Claro, agarrar sí, 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 la sí. Juve. Se lo lleva él de Nápoles a Turín. Y después es el asistente en el Mundial 2006, cuando salen campeones. Claro, sí, exactamente. Una Eh, simbiosis ahí, o sea, era su técnico dentro de la cancha y después fue su ayudante técnico. sí. Después, Y bueno, hacían, lo que sí hacían era suplementar un arquero que tal vez era subóptimo. y para la época de la Juventus, históricamente era un arquero malo. La Juventus ha tenido arqueros de la concha de la lora toda la historia, y ese arquero justamente no daba ni muchas garantías. No, y había bastantes arqueros. Bueno, estamos hablando de Peruzzi. De Angelo Peruzzi había mejores arqueros en esa misma época, de esa misma generación y generaciones posteriores y anteriores en Italia. O sea, Pero la verdad es sí, que boludo, tal cual. lo que sí es todo un personaje de Peruzzi porque vos ves el gordo este que atajaba, porque era básicamente un barril. Cuenta Pablo Di Canio que lo que tenía era, y esto me hace creerlo un poco, tenía como una heladerita o un cajón que guardaba para las concentraciones, donde lo tenía lleno de quesos y fiambres del pueblo de Sí, donde era él. Y que Di sí, Canio sí. se levantaba por ahí a las 3 de la mañana y estaba Peruzzi comiendo queso, cortando fiambres. Un fenómeno. Lo gracioso debe ser, por ejemplo, la comparación con Gianluca Vialli, que era tipo un enfermo del entrenamiento que lo veías, estaba tipo Olvídate, tallado en mármol. olvídate. La verdad que era. En esa época estaba Toldo también, que era un arquerazo en Sí. Italia. Y estaba Bueno, Gianluca Pagliuca, Pagliuca. Esos también muy buen tres. arquero. Esos tres y eran los últimos coletazos de Senga. O sea, Italia en esa época Ujú. tenía cuatro arqueros de selección que se peleaban el puesto, boludo. Era increíble. Sí, y ya al final, dijimos que esto es del 94 al 98, ya al final aparecía Buffon también, entonces se Sí, pisan todos. sí, 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 sí. Se pisan varias generaciones increíbles de arqueros. Em, y bueno, termina esta temporada, la Juventus gana todo después de muchísimos años. Y después de, bueno, recordemos, una década prácticamente dominada por el Milan. Y Se viene el quiebre del fútbol. Justo termina esta Moshi, temporada. Moshi y Agnelli hacen un par de movidas que son raras, porque se va Sousa al Dortmund, como comentaste vos. A Ravanelli quiere ir a renovar y le dicen, no, lo siento mucho, llegó una oferta por, no sé, una fortuna del Middlesbrough. Eh, Creo que la anécdota es que Ravanelli, que no se quería ir, le dice al representante tipo, la típica, pedí una barbaridad que te digan que no.
y le aceptan. Sí, el tema es, tengo que poner el contexto de la ley Bosman. Dale. Justo acá entra en vigencia esta ley. Un pobre tipo que solamente quería jugar al fútbol era Bosman y abrió una caja de Pandora que nunca pudimos detener todos los demás, ¿no? No quiero decir que arruinó el fútbol, pero... Arruinó el fútbol. Lo de Bosman permitió que haya más de 2 extranjeros al mismo tiempo jugando al fútbol en un equipo europeo. Extranjeros dentro de la Comunidad Europea. O sea, hoy no se contarían como extranjeros. Exacto. Entonces empezaron a caer cada vez más jugadores de otros países. A esa Juventus hay que sumarle al año siguiente, bueno, en ese mismo mercado de pases sale campeón y se refuerza con Pablo Montero, con Zidane y con Boksic, así de una. Sí. Y Vieri, que ya pues. Y Vieri, sí. Pero no más adelante también, sí, más adelante creo que la temporada siguiente llegan Davids y Pipo Inzaghi. Sí, y después llegan Nedved y así. Sí, pero el punto es la movida que hacen Moji y Agnelli. Creo que Moji debe ser el primero o segundo año en la Juve. Sí. Es esto que te digo, venden a Ravanelli, hacen esta. Ravanelli recién la oferta, la aceptan, Ravanelli pide una fortuna al Boro, el Boro dice, ah, sí, por supuesto, y no le queda otra que irse. Y sí, obvio. Se quiere matar. Gianluca Vialli, que venía, era a esta altura una leyenda del fútbol italiano, obvio, capitán, sí. Capitán del equipo campeón de Champions. Esto es antes, creo, de la final de Champions. Se sienta para negociar el contrato y cuando le ve el contrato que le están ofreciendo, básicamente le están diciendo, ni nos vimos, hermano. Chau, olvídate. Sí, y termina vendido. Termina vendido al Chelsea, ¿es? Ahora me entro. Sí, ese sí, al Chelsea, sí. Sí. Y le sacan una fortuna. Entre ellos dos y Sousa hacen muchísima guita. Muchísima guita. Y está bien, son buenas ventas. Porque realmente lo que traen con ese dinero no tiene sentido. Sí, traen a Salayeta, por ejemplo. A O'Neill, Fabián O'Neill. Pero realmente consiguen armar una renovación de un equipo que venía a ganar todo. Una renovación que es la envidia casi de hincha de cualquier otro equipo. Obvio, olvídate. Sí. Y ese equipo de Juventus para mí agarra otro vuelo futbolístico porque claramente tiene a Zidane. Entonces llega a la final de la Copa de Campeones de vuelta, pierde con el Real Madrid. No, perdón, pierde con la Juventus, con el Dortmund. Que ahí yo me hago simpatizante del Dortmund en Europa porque ahora vamos a hablar de ese Intercontinental. Previo a eso, la Juventus nos gana ese Intercontinental al mejor equipo de River que yo tenga memoria de haber visto, ¿no? Sí, no, yo también. A ver, ya hicimos un episodio completo de eso. Sí. Y esa final. No sé si no tengo mucho más para hablar porque básicamente todavía me duele la cola. Faltaba re poquito aparte, era un partido súper parejo y nos mete el gol del Piero faltando 8 minutos creo. Bueno, no sé si algo más que quieras aclarar del comentar de la segunda versión de esta Juventus, de la de Zidane. Sí, no, ese equipo tiene otro vuelo futbolístico. Zidane le da otra dimensión al juego de ese equipo. La verdad que cuando uno los ve jugar a ese equipo era mejor que el anterior. Estaba Vieri de 9 con Boksic arriba, jugaba Zidane de enganche y Del Piero alternaba, no siempre jugaba en ese equipo porque ya empieza con alguna disminución de las lesiones. Pierde la final contra el Dortmund de Paulo Sousa, que justo se había ido para allá, y una delantera espectacular de Chapuisat y Karl-Heinz Riedel, un equipo clásico alemán de Omar Hitfield, que todavía juega con línea de 3 y 2 laterales, como vamos a hablar después. Sí, bueno, recomendamos el episodio que hablamos de Matías Sammer en el podcast anterior. Sí. Es igualmente, primero, el Bobo Vieri y Alen Boksic, qué tractores, boludo. Qué pesadilla para los centrales rivales. Es como la versión de ellos del Turco Asad y el Turu Flores. Claro, olvídate, sí. Y Jugovic, ya hablamos en el Estrella Roja, un jugadorazo. Sí, también. Bueno, ese creo que está en el campeón. ¿O no? Está en el campeón, sí, está en el campeón de la Champions. Está en el campeón de Champions. Nada, este equipo, la verdad que es un equipo muy regular, como buen equipo del Lippi. Un equipo de los italianos modernos, con bastante movilidad en las puntas, que a pesar de ir cambiando nombres, bueno, primero se basaba en
en Baggio, después en Del Piero, después obviamente Zidane acumula mucho juego y acapara mucho lo que es la pelota. Es un equipo que siempre juega a lo mismo, con una idea muy clara y un equipo muy dominante de la segunda mitad de los 90 en la mejor liga del mundo, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, Lippi tiene una carrera espectacular, ¿no? Es un jugador mediocre, no mediocre, un jugador que tiene 300 partidos en primera, que jugó en la Sampdoria mayoritariamente, y después obviamente empieza un derrotero un poco más en carreras en equipos de la B y la C, y después tiene una carrera como técnico increíble, ¿no? La carrera de Lippi como técnico es increíble. Sí, ganando todo lo que se puede ganar, básicamente. Y es una carrera aparte que empieza en lo más bajo, porque al no ser un jugador de renombre, hasta que llega a su primer equipo, grande, es recién en el Atalanta en el 92. Después llega al Nápoles y ahí empieza toda su carrera también en ascenso. Un tipo que a esta altura está vivo todavía, Lippi, que tiene 77 años ahora, pero dirigió hasta los 73 en China. Un fenómeno, un fenómeno. O sea, aparte se forró de guita por todas las generaciones que te imagines más adelante. Y bueno, a ver, es difícil no mencionar, cuando hablamos de que la Juventus es el mal absoluto, hablamos de que acá empieza la época en la que después está probado básicamente que los muchachos consumían sustancias no, por lo menos el médico no fue en cana o estuvo suspendido, el médico de la Sí, Juve. obvio. Sí. Bueno, Fue un caso súper renovado, súper renombrado, perdón, que el nada, tienen estaba probado que le dan eritropoyetina, ¿no? Y Antonio Pintus se llama, el médico que estuvo un pelado, que estuvo metido en todo el quilombo y después se fue, trabajó igual en el Real Madrid después. no, sí, no, olvídate, vamos a hablar de varios equipos, incluso el día de hoy. En algún momento de eso se ha cruzado la vida con Pep Guardiola, él o alguno de su trupe. Y no me cabe la menor duda. Pasamos al puesto número 29, Dale. ¿qué te parece? Estamos hablando de un equipo que fue tetracampeón del campeonato uruguayo, ganador de una Libertadores y una Intercontinental, dirigidos por el Pulpa Echamendi. Estamos hablando de Nacional del 67 al 71, formando con Manga, Ubiña, Ancheta, Masnik y Blanco, Julio Montero, Castillo, Víctor Espárrago, Hino Maneiro, Luis Cubilla, que me dirá, Luis el Artillero Artime y Julio César Morales. No, qué fenómeno. ¿Por dónde empezamos? Hablemos de los fracasos primero, si querés, y después del gran triunfo que es la Libertadores y la Intercontinental 71. Sí, venía segundeando como un campeón nacional, primero perdiendo, si no me equivoco, una final contra Estudiantes, ¿no? Sí, pierde con Estudiantes. Había perdido, pierde una final con Estudiantes, y todo esto encima después de una década en la que Peñarol venía de ser 3 veces campeón de América. Sí, Peñarol que venía O sea, en una seguidilla espectacular, ¿no? sí, un equipo del que vamos a hablar, si me permiten los spoilers. Equipo top de este ranking. Y se arma, bueno, Nacional se arma para estos fracasos, entre comillas, De una selección. espectacularmente. Primero los dirige Cecé Moreira, que era el técnico de la selección brasileña del Mundial 54 y que va a dirigir al Cruzeiro campeón de la Libertadores del 76, o sea, un tipo que claramente un poco sabía. Es el que lleva Manga también. Ahora vamos a hablar de Manga. Y el salto final se da, por lo que leí yo, ¿no? Para hacer un último esfuerzo y terminar de comprar jugadores con el objetivo de hacerse con la Libertadores, empiezan a armar unas rifas, no me acuerdo el nombre ahora, cómo se llamaba. Tenía un nombre el proyecto y tenía un nombre estas rifas, en la que todos los hinchas básicamente aportaban dinero y con esa es la plata con la que se pudo comprar, por ejemplo, a Artime, que estaba jugando en Brasil. Sí. Y es así arman un equipo que es literalmente la mitad del plantel de Uruguay que sale cuarto en el Mundial del 70. Sí. Reforzado con un jugador de la selección chilena, con el arquero de la selección brasilera del Mundial 66 y con el 9 de la selección argentina del Mundial 66, y que hubiera sido probablemente el 9 de la selección argentina del Mundial 70 si hubieran clasificado. Es Artime. Claro, sí. Es un equipo extraordinario en ese sentido. No. Aparte, Artime, que creo que es la piedra, él y Cubilla son los jugadores más importantes de este equipo. Yo estoy fascinado con el técnico de ese equipo, que era Washington Echamendi Sosa, que era el Pulpa, le decían. El Pulpa, qué buena foto. Sí, el Pulpa. Es un tipo que vos lo ves y claramente tenía los días contados. De hecho, cuando vos te fijas, se muere 4 años después de la consecución de la Copa Intercontinental. O sea, era un tipo que tenía los días contados de verdad.
Y es un equipo espectacular de Nacional, todo lo que muestra el film y todo lo que uno puede recabar en esas historias, era un equipo que te molía a patadas, pero que jugaba bárbaro aparte, ¿no? A ver, lo de te molía a patadas. Todos estos equipos, básicamente en esa época de la Libertadores, necesitaban tener un grupo de operaciones, Sí, un grupo de tareas. el fútbol rioplatense No, en esa época estaba en una época de mucha violencia en general, ¿no? Estaba como permitido todo, básicamente. sí, lo vamos a mencionar con otro equipo de hoy, el temita Sí, de la obvio. violencia. Eh, Echemendi, ¿conocés la historia de cómo hacía el scouting en los partidos Libertadores? Contala, es espectacular. Básicamente llegaban, no sé, iban a jugar a Perú, o a Colombia, o Brasil, y lo que hacía era, se subía uno, dos, tres taxis y se ponía a hablar con los tacheros. Es Y primero les espectacular, preguntaba de boludo. qué equipo eran. Si no eran del equipo contra el que ellos iban a jugar, le empezaba a preguntar cómo jugaba el otro equipo, tipo cuáles eran los puntos fuertes, qué hacían, todo. Y así armaba un trabajo de scouting en una época en la que Ah, no había espectacular, boludo. Es acceso a fenomenal, videos. fenomenal. Un fenómeno. La verdad que esta Copa Libertadores es increíble, es una copa eh, muy dura para Nacional, que termina ganando 3-0 eh, en cancha de Palmeiras para clasificar a la final. ¿Mm? Tremendo. Y después, bueno, obviamente tiene la final contra Estudiantes, que picante Estudiantes de esa época, ¿no? Después vamos a hablar seguramente de Sí. este equipo. Sí, ya vamos a hablar de estudiantes. Así que no solamente este episodio, sino más adelante también. Pero es. Vos mencionaste, vamos a hablar un poco más de los jugadores uno por uno. Eh, Vos mencionaste que la base eran principalmente Cubillas y Artime, que eran En una ataque, sí. dupla en ataque que era realmente top a nivel mundial. Cubilla, que había sido bicampeón mundial con Peñarol y había jugado en River y en el Barcelona. O sea, Sí, para que nos pongamos en contexto, que había jugado 3 mundiales con Uruguay. O sea, estamos hablando de un monstruo. monstruo, ¿eh? Y Artime, que- no sé si dame más detalles sobre Artime, porque vos lo estuviste leyendo todavía más. Llega con No, 29 años a Nacional, o sea, llega claro. Prime, el final del Prime. Artime, Venía de jugar el Mundial 66 y ser goleador del Sudamericano 67, de hecho, de la Copa América. pero Artime es un jugador que, para que tengamos una dimensión de lo que fue como jugador, Artime en Atlanta tiene un promedio de 0,8 goles por partido. En River tiene un promedio de 0,9 goles por partido. El Independiente, que fue su peor etapa, pero por las lesiones, 0,6 en su peor etapa. Después llega a Palmeiras, tiene 0,8 goles por partido de vuelta. Y después en Nacional tiene 0,9 goles por partido, con una etapa ya disminuido físicamente al final, porque hay una temporada entera que es la 72 que no juega. Sí, fue Eh, campeón en 3 ciudades distintas de Sudamérica. en 3 capitales del fútbol, básicamente. Sí, En River no salió campeón porque River no podía ganar nada en esa época, pero salió campeón en todos lados. Salió campeón mismo. en Independiente, salió campeón en Nacional y salió campeón en Palmeiras. Mm. Y además salió campeón con Atlanta en Argentina, salió campeón de la Copa Sí, Suecia con la Copa Atlanta. Suecia. No ni me lo digas. ¿Sí? Eh, Es que es el único campeonato profesional que tiene Atlanta, lo tiene con profesional de primera, lo tiene con Artime, los y después Grigol, Gatti. es un jugador que tiene en River, salió campeón de la primera edición, salió máximo goleador en River, salió máximo goleador Independiente, salió máximo goleador con la selección en la Copa América del 67, salió campeón del torneo uruguayo y salió campeón de la Copa Libertadores. Estamos hablando de una bestia del fútbol, una bestia Sí. del fútbol. Con los espermatozoides fallado como gran bestia del fútbol argentino, ¿no? Dios mío. Yo le tomé odio al hijo, al forro del hijo, principalmente porque fui a ver a la cancha los partidos del ascenso de la final de la B Nacional, creo que es del 97, Aldo Civi, que termina quedándose afuera justamente por un gol de él. Creo que le tomé odio ahí. Sí, debe ser de ahí. Y además es un imbécil, pero sí, imposible. Pero bueno, decía, vos dijiste eso, pero En el sí. mundial yo tuve la suerte de ver cuando era más chico en el mundial del 66, que cuando se podían conseguir esos partidos, que ojalá puedan seguir consiguiendo en algún momento de vuelta. Artime mete 3 goles en 4 partidos en el mundial 66. Ujú. Una bestia, una bestia. Sí. Cuando todavía estaba en Independiente. En Independiente es increíble. Independiente creo que Sí, pica ese- Artimes en ese rojo que tiene una delantera que es de leyenda. es el equipo con mayor efectividad en la historia del fútbol argentino, es el Independiente. Salió campeón con el 87% de los puntos. Ah, Jugó qué 15 día. partidos, ganó 12 y empató 2 y perdió un partido con San Lorenzo ya siendo campeón.
ese Independiente una locura no quedó dentro de este porque queda justo ahí, ese Racing queda dentro de esa época y queda después Independiente, que viene después. Mm. No, un Pero bueno, animal. el otro gran salto de calidad que recibe este equipo es gracias al arquero que es Manga. Uf, un fenómeno. Eso es lo que de ahí yo quería hablar. Manga, a ver, pongámonos en contexto, era el arquero titular de un equipo que va a aparecer más adelante en la lista, muy arriba. Es el arquero del Botafogo, de la leyenda de Garrincha, de Didi, de Valentín, de Jairzinho. Sí. Un equipo más que de época. Y, y que, bueno, había sido también arquero de la selección brasileña. Justamente una de las razones por las que se va a Brasil es porque se manda una cagada descomunal en el partido en el que Brasil se juega la clasificación en el Mundial contra Portugal, en el que Sí. sale a cortar un centro arquerito time y se la deja servida básicamente a un jugador de Portugal para que cabecee sin nadie en el arco. Eduardo Galeano cuenta que desde entonces le decían mangueireadas cada vez que un arquero se mandaba una cagada en Brasil. Sí. Y bueno, queda muy marcado. Y la gota que derrama el vaso. Aparte es fue el la único anécdota. partido que jugó. Porque el Claro, arquero anterior también se mandaba cagadas. Juega Gilmar, solo claro, ese partido. y la recontra recaga. Mal. Y después, bueno, después de esto, el año siguiente, está la anécdota con Joao Saldaña, que es increíble. Saldaña había sido técnico del Botafogo, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Y hay un partido en el que, comentando, Saldaña dice que Manga había vendido el partido. Básicamente le habían pagado para dejarse meter goles contra el Bangú. Sí. Y Manga sale y dice, primero que dice, vamos a salir campeones y te lo voy a dedicar a vos. Dicho y hecho, salen campeones. Se arma el festejo del Botafogo, se juntan todos, la gente del club, técnicos, dirigentes, todo. Están los jugadores festejando y cae Joao Saldaña. Todos se quedan callados y lo miran a Manga. Y Manga, tipo, se arremanga y va y lo va a ir a boxear, lo va a ir a cagar a trompadas. Manga, un arquero brasileño. 1,90 m medía Manga, ¿eh? Sí, debía pesar 95 kilos y era un orco. Y Saldaña le dice, das un paso más y te mato. Entonces Manga se caga de risa, tipo, da 2 pasos más y Saldaña pela un revólver y empieza a disparar, tipo, tira 3 tiros al piso, 1 al aire. Dicen los compañeros que nunca vieron a alguien saltar tan alto, que Manga agarró y saltó una medianera de 3 metros. Dice que estaban para Sí. cuenta que estaba para los Juegos Olímpicos. Dice que nunca vio algo así. Y bueno, después de eso es que este técnico que decíamos, ese Moreira, lo convence a Manga de irse a Uruguay, donde va a estar más tranquilo, un ambiente más profesional, Sí. y no va a tener todos estos quilombos. Sí, al que supuestamente el dueño de Bangú era Castor de Andrade, que era un mafioso, que lo tenía agarrado de los huevos a Manga, y por eso dice se tiene que escapar de Brasil directamente. Manga se transforma en ídolo absoluto en Nacional, mete un gol de arco a arco que pasa a ser tema de leyendas. Uno de los textos del fútbol a sol y sombra de Eduardo Galeano está prácticamente dedicado a él. 340 minutos Valle Invicta tuvo en Uruguay, un récord total. Seguramente después lo habrán pasado, pero fue récord de Valle Invicta. No, uno de los mejores arqueros de su época, realmente. El mejor arquero de Brasil hasta los 2000, para mí. ¿De la historia de Brasil? Sí, hasta el 2000, sí. Por sí, lo oro. Está en la discusión, sí. Él, no sé si Barbosa, tranquilamente. Él y Barbosa, sí. Sí, son ellos dos, que justo los dos están malditos en la selección. Sí. Pero bueno, la vida es muy injusta y uno después tiene a Tafarel, como que hay gente que piensa que era buen arquero. Sí, olvídate. Y nada, hasta Julio César creo que fue el mejor arquero de Brasil o está en esa discusión. Perdón, hay una cosa acá. Yo quiero abrir esto por si alguien sabe. Hay fuentes en internet que dicen que a Tafarel le dieron el premio no me acuerdo si es mejor jugador de un Brasileirao o un Estaduales. Que jugó, no sé, 12 partidos, una cosa por el estilo. Es una cosa muy extraña. Necesito una explicación. Tiene que haber algo ahí. O sea, o es falso. Claro. O, no sé, dinero del narcotráfico, la respuesta. Pero no sé, necesito ayuda. Cualquiera de las dos opciones pueden ser correctas o pueden ser correctas las dos. Claro, todo es más probable que Tafarel tuvo un buen torneo.
Olvídate. Pero además no tiene sentido en el Brasilerado de esa época, en un torneo de la reconcha del mono. ¿Quién va a elegir a Tafarel el mejor jugador? Falopa. No, y Bien, nos falta hablar de Cubillas. Del Cubillas jugador nos falta hablar. por favor. No, un jugador, un mediapunta brillante. Brillante, ¿no? Un tipo que en Paraguay es más leyenda todavía. O sea, el chabón jugó en Peñarol, salió campeón de todo. Jugó en el Barcelona, jugó en River en la época maldita y en Nacional es histórico también, ¿no? Uh-huh. Y después también jugó en Defensor y salió campeón en Defensor. Sí, que es todo un logro, más en esa época. Boludo, ¿cómo va a salir campeón en Defensor? Primer campeón no nacional, no Peñarol de la historia. A mí me parece increíble de Cubilla, que era un tipo rapidísimo y hiper habilidoso, y vos lo ves de joven y es igual que de viejo. Sí, es increíble. O sea, es increíble, sí. eso no tiene la forma de un deportista esto. O sea, es No, un no. señor. Es un señor de 50 años. La tapa de gráfico del 66, se cortó de vuelta. No, te escucho. La tapa de gráfico del Estaba 66. estaba sirviéndome vermut nada más. La tapa de gráfico del 66 con Cubilla cabeceando. Ves una persona con un sobrepeso machazo que es increíble la tapa esa. El que la vea, pongan Cubilla gráfico y van a ver lo de Cubilla saltando 2 centímetros del piso y cabeceando con un sobrepeso que le daría vergüenza a Guanchope Ávila. Pero cuando sos bueno, es al pedo. Y claro, el tema es ese, es un fenómeno, un jugadorazo. Sí. Y después estaba pero bueno, Víctor Espárrago, que era un crack. Un crack, sí. Un crack Que va a ser, iba a ser campeón de Libertadores y del mundo también en el 80. O sea, es de los 3 o 4 jugadores de este plantel que después van a volver a ser campeones de América. Carrerón en España también. Después. Carrerón en España como jugador y como Zaragoza, técnico. ¿no? En Sevilla. Sevilla y Huelva. Y después volvió a Nacional y como técnico también. Fue técnico en España, no sé, 30 años, 40 años. Sí, una cosa de loco. Sí, estaba Ancheta también, que después fue ídolo también en el gremio. Sí, ascendió con el Cádiz, eso había buscado. Ascendió con el Cádiz a la primera de España después. Una carrera bárbara tuvo. Ubiña, que era el capitán de la selección en esa época, de la selección del 70. Uno de los jugadores más feos que he visto en mi vida, que era Julio César Morales, feo, pero posta. Tipo, con una fealdad de esas que vos decís, chabón, ¿cómo puede ser tan feo? Pero crack, evidentemente, porque era el gran wing de ese equipo, ¿no? Sí. Que jugó un montón de años afuera, jugó en Austria, como 5 años, se ha forrado de guita jugando en Austria. Guita para la época. Sí. Queda, lamentablemente no pueden jugar contra el campeón de la Copa de Campeones de Europa, juegan contra el Panathinaikos, si no me equivoco. Sí, el Panathinaikos de Pere Puskas. Sí. Pero esto es porque, por un partido que ya vamos a comentar. Todo esto es culpa de un partido que vamos a comentar más adelante en el episodio de hoy. Una maravilla, que vamos a estar bastante tiempo con eso. Y esa final pierden empatan 1-1 allá y ganan acá 2-1 con, obviamente, goles de Artime en los 2 finales. Empata el partido ya, mete el gol uno de los jugadores del Panathinaikos, que no me voy a aventurar a pronunciarlo, empata de toque Artime, y acá mete los 2 goles de Artime. Bien, no sé, ¿te queda algo más? ¿Pasamos al puesto siguiente? No, pasemos. En el puesto 28 estamos hablando de un equipo dirigido por el ya mencionado anteriormente Trapattoni, ganador de 4 campeonatos italianos, una Copa de Campeones de Europa y una Intercontinental. Estamos hablando de la Juventus del año 80 al año 85, 86, formando con Tacconi, Cirea, Favero, Brio y Cabrini, Bonini, Tardelli, Michel Platini, Briaschi, Rossi y Boniek. Después van a estar llegando Laudrup al año siguiente cuando vendan a Boniek, y los años anteriores habían tenido a Gentile. La Juventus. Volvemos a la vecchia señora. No, este equipo, si el otro es un equipo de época, este es un equipo increíble porque aparte marca la línea de lo que es el fútbol italiano en todos los 80. No solamente a nivel futbolístico, sino a nivel táctico. O sea, no solamente ganando, igual ganan muchos equipos en esta época, pero sino también a nivel táctico. Eso que después nos vamos a explayar un poco más. Pero, bueno, gana justo la primera Copa de Europa que gana la Juventus. Tenemos que hablar de un episodio que es un desastre, que es la masacre de Heysel. Gana la Juventus por un penal totalmente inventado de
de la gente esta, no sé, no fue ni penal, lo mete Platini, pero bueno, el gran sumum de este equipo es la final contra el Argentino Junior, ¿no? Sí, uno de los mejores partidos de la historia del deporte. Sí, 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 sí. Que ya hablamos, Ya, pero ya hay con Laudrup. sí, Eh, sí, Boniek, sí. jugadorazo, pero la verdad es que es imposible no preferir la versión con Laudrup, siempre. No, 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 imposible. Imposible. Eh, Pero el, bueno, además, hay un par de cosas ahí. Venía ya dominando finales de los 70 la liga italiana, cuando sí, empiezan, pero bueno, con Pablo Rossi. el salto de calidad se da cuando empiezan a permitir en el calcio la incorporación de jugadores extranjeros, que en Sí, ese momento estaba prohibido. Bueno, solamente el hecho de que llegue Platini, a quien les recordamos está muy arriba en nuestro ranking de 100 mejores jugadores de la historia, sí, y uno de los cortes que más nos costó, que es Boniek. y Boniek, claro. Y realmente terminan transformándose. Cuando hablamos de un equipo de época, nos referimos como muy pocos de esta lista a un equipo que, esto que vos decís, va a copiar todo el mundo. O sea, entre principios de los 80 y mediados de los 90, por default, la formación europea era la de Trapattoni. Sí. Era la zona mixta. Vos agarrás, va a morir todo muy rápido después de eso, pero vos agarrás el Mundial del 90 o el Mundial 94 y casi todas las selecciones europeas jugaban con líbero y tres tipos, una línea de tres adelante. Sí, O sea, sí, sí. con cuatro en el fondo, que era básicamente eso. Líbero y dos stoppers y un lateral un poco más suelto. Sí, era una marcación individual en defensa. Cada defensor tiene su hombre, pero hacían coberturas zonales en el mediocampo. Entonces, controlar el espacio sin dejar de presionar. Y la clave de esto igual era, o sea, es como querer replicar el Barcelona de Guardiola sin Messi, ¿no? La clave era tener a Gaetano Sirea, de que ya hablamos un montón, Claro. porque nos encanta, de líbero. Y un regista clásico. Tenemos que pensarlo de un equipo que pasaba muy rápido del 1-3-4-2 al 4-4-2 o a un 3-5-2, depende del rival, depende de la situación. Sí. Pero tenés tipos, tenés por línea tenés un crack histórico, o sea, tenés a Cirea, tenés Sí. a Tardelli, tenés a Platini. Arriba puedes tener a Boniek, a Laudrup, a Paolo Rossi, o sea, son equipos de jugadores históricos heavy, 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 ¿no? Compararlos con los nombres de recién de Nacional y decís, mierda, con tipos tan inteligentes, tan técnicamente dotados y con una carrera tan extensa, es mucho más sencillo poder entender el juego este, ¿no? Sí, la formación más parecida a esto hoy es un 3-5-2, pero esta es, además, es de estas formaciones asimétricas en las que vos tenés un lateral, o sea, cuatro defensores, pero en realidad solo un lateral con proyección, porque el otro son un libro y dos stoppers, y después tenés un extremo que en realidad es el ala tornante, esto que es medio un carrilero, que en realidad baja, que acá era Briaski, que tiene un pedo en el culo, y una cosa Increíble. impresionante lo que corría. Es realmente es una formación muy extraña. Pero bueno, es la actualización que hace Trapattoni, de algo que vamos a hablar más adelante, es la versión del catenacho post-revolución del fútbol total. Sí. Sí. Hay que marcar en zona se y come hacer un vergazo relevos. enorme, se come un vergazo enorme Trapattoni en la final del 83 con el Hamburgo. Y ahí el chabón termina de darle la vuelta a todo este bardo, que era cómo encontrarle la vuelta a la simetría de la zona. Y ahí fue que, la verdad que, una persona que entiende fútbol lo que no vamos a entender nosotros en toda la vida, ¿no? Sí, es esa frase de él se olvidó más cosas de fútbol de lo que nosotros vamos a saber. Olvídate. Pero es esto, es la adaptación del sistema del que vamos a hablar hoy, justamente en el que jugó Trapattoni, al mundo post Rinus Michel. Trapattoni que está vivo todavía. Sí, ahora, que dirigió la selección del Vaticano. Increíble. Qué maravilla. Un jugadorazo para Trapattoni, ¿no? Después vamos a hablar, obviamente, porque ya vamos a hablar de Trapattoni. Pero Trapattoni tiene varias historias espectaculares, aparte, porque es un tipo que como que le encontró la vuelta a esto del fútbol. Claramente, es el tipo más exitoso de la historia. Sí, son 7, 8 tipos los que hicieron esto, ¿no? Pero Trapattoni le encontró la vuelta a esto del fútbol como técnico, no como jugador, sino como técnico. Como jugador un poco también. Sí. Pero el tipo el único gran freno que tuvo en su vida fue el idioma alemán, nada más. Lo único que lo pudo frenar. Tiene la conferencia de prensa esa que es legendaria en Alemania y en Italia, que son de la de Practice de Allen Iverson. Sí. Cuando se pone a bardear a todos los jugadores del equipo. Sí, es espectacular, boludo. Que encima está este jugador que se llama Strunz. Sí. Y él lo pronuncia Strunz.
que en italiano stronzo es, bueno, otra cosa. Sí. Entonces, se te lo pronuncia ahí y ya están todos los tanos estallados de risa. Estallado de risa, aquí, hijo de Escuchando porque puta, básicamente lo estaba bardeando. Pero bueno, es esto, es una mini revolución dentro del fútbol europeo, la de Trapattoni. Y es Sí. algo que va a copiar prácticamente todo el mundo. ¿Y a qué voy? Esto es algo que yo te mencionaba hoy un poco más temprano, que si queremos entender, cuando hablemos más adelante, de por qué fueron revolucionarios tipos como Arrigo Sacchi y Johan Cruyff como técnicos, tenemos que entender primero este sistema. ¿A qué le tuvieron que contrarrestar, no? Exacto, porque siempre es así. O sea, no hay nada perfecto, sino que siempre todo es una superación de lo anterior. No. En este caso, la zona mixta es una versión superadora del fútbol total, que era una versión superadora del catenaccio, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, tenemos que entender que para lo que era el fútbol de posesión de Cruyff y la presión alta de Arrigo Sacchi y la línea de 4, línea a línea en el fondo, tenemos que entender qué era lo que había del otro lado, que era esto. Claro, un equipo aparte, que se replegaba muy bien, defendía muy atrás con y tipos contragolpeaba muy bien. que juegan, que algo que ahora no nos parece una locura, pero tipos que jugaban juntos 10 años, 15 años. Porque Cabrini juega 300 partidos en la Juventus. Platini jugó 150 partidos en la Juventus. Cirea jugó, estoy buscando, 400 partidos en la Juventus. Entonces son tipos que tienen un sentido de pertenencia y una identidad totalmente marcada por el juego de este tipo. O sea, el entendimiento del juego es mucho más profundo que el de ahora, por una cuestión de que ahora tienen más información, sí, obvio, pero estos tipos estaban todo el tiempo jugando juntos, era... Sí, y el resto, hablamos de Briaschi, que era rapidísimo, que era básicamente la versión Sí. del win ventilador de ellos. Sí. Tenías a Cabrini, que era un defensor de la concha al mono, y tenías a Bonini, que hay una anécdota que entra Agnelli al vestuario y lo ve a Platini fumando, y Agnelli lo mira y le dice, Michel, esto me preocupa. Y Platini lo mira y le dice, te tiene que preocupar si él fuma. Y lo señala Bonini, que era el que corría. Claro. Nada, era Hay que hablar de la masacre de Heysel, lo hablamos después cuando hablemos del Liverpool, porque es un pijazo todo eso, ¿no? A ver, yo creo que lo voy a mencionar más adelante en el... Hay una anécdota que lo voy a mencionar más adelante en este mismo episodio. Yo creo que es mejor para el de Liverpool, básicamente porque sí. al fútbol italiano no le cambia nada, a pesar de que son los que reciben los muertos, sino que lo que impacta y que hace retroceder 30 años, 20 años en el tiempo es al fútbol inglés. Sí, justo esta semana estuvimos hablando un montón con Miguel Molina Bedia, gran amigo y escucha este podcast, del lumpenaje tacherista de la década del 80, así que vamos a tener que hablar bastante de eso después. Bien. No sé si hay algo más que nos esté quedando afuera. ¿Sabes que sí? Nos queda hablar de Paolo Rossi, que no hablamos nunca de Paolo Rossi. Es verdad. Primero, gran ejemplo de superación. Es un tipo que tuvo 3 operaciones de rodilla, creo que en los primeros 2 años de juvenil. Sí. Los primeros 2 arrancaba destruido. Sí. Después estuvo 2 años suspendido por el caso Totonero de arreglo de partidos. Llega para el Mundial 82, lo convocan a pesar de que todo el mundo decía que no tenía que ir, y termina siendo una de las figuras, si no la figura del Mundial. Sí. O sea, nosotros nos quedamos con Tardelli y Cirea de ese equipo, pero Rossi es un escándalo lo que juega. Pasa que no entra tanto delantero. Sí, y se va justo después de la Champions, se va al Milan, donde va a ser sapo fuerte. Fuerte. No solo eso, perdón, también fue el mejor jugador de Italia en el Mundial 78. Sí, que creo que sale cuarta, ¿sale Italia? ¿Puede ser? Sí. Bueno, no es moco de pavo. Sí. Un excelente jugador. Un jugadorazo que aparte tiene como gran valor también el tema de meter goles importantes, ¿no? Sí, claramente. Un tipo, es un tipo el gen del clutch. Claro, total. Y con la selección italiana también mete goles importantes todo el tiempo. Le mete un gol en la final a Alemania, básicamente. Sí, igualmente, más allá de que le va bien a la Juventus... 3 goles a Brasil en la tragedia de Sarrá, ¿no? Increíble. Sí, más allá de que le va bien a la Juventus, tiene esto de que en clubes nunca llegó a ese nivel. O sea, es un tipo que
era un muy buen jugador, pero no era el monstruo que queda a veces ubicado por haber sido el mejor jugador del mundial. No, claro, o sea, hablamos del promedio de gol de Artime recién y hablamos del de Rossi. Rossi mete 24 goles en 83 partidos en la Juventus. Para un 9 y para esa Juventus son números bajos, pero bueno, Sí, también jugaba con monstruos que acaparaban un montón la tabla de goleadores, porque Platini se hacía cargo de la pelota parada, porque Boniek era una bestia, era un equipo, sí. un jugadorazo. Sí. Boniek, hablemos un poquito de él. Sí, Es milagroso que juegue contra Patoni porque no era el tipo más disciplinado tácticamente, para nada. pero por otro lado tenía la ventaja de que lo podía poner casi en cualquier posición de la En mitad para cualquier adelante. posición de la cancha, boludo. Ponía Era en cualquier lugar y increíble, iba a Boniek. romperla. Eh, y, o La sea, inteligencia, ¿no? Un tipo súper inteligente, boludo. hablamos de un tipo que era el mejor jugador de una selección de Polonia que sale tercera en el Mundial 82. Sí. Y él se pierde la semifinal, se pierde el partido con Italia por acumulación de amarillas. Curiosa acumulación de amarillas. Hay que Y aclarar. después Agnelli, la conoces en la historia del apodo. Contala, sí, es espectacular. Agnelli que le tenía esta cosa de ponerle, ¿viste el backhanded compliment? ¿Cómo se dice? ¿Cómo es en castellano? Era un poco pasiva agresiva, o sea, es como que un poco pasiva agresiva en el sentido de que Sí, te adulaba, pero al mismo tiempo en realidad te estaba tirando un palo sí. como el Bardero. Pinturicchio. Era Bardero. Era Bardero. Decirle Pinturicchio a Del Piero porque no era Roberto Baggio. O sea, no, era bueno, por el pintor renacentista que no era Miguel Ángel, era Pinturicchio, era muy bueno, pero no era Miguel Ángel. Miguel Ángel era Obviamente. Roberto Baggio. Y el nombre que le pone a Boniek era Belo di Notte. O sea, el bello, el bueno, el grosso de la noche. ¿Por qué? Porque los partidos de Copa de Campeones, de Champions, se juegan de noche y los partidos de Serie A se juegan de día. Y los partidos de Serie A, Boniek medio que se hacía la paja, y los partidos de Copa Europea, de Europa se ponía las pilas. Entonces, por un lado, le estaba diciendo como cada vez que jugamos en Europa la rompe, pero también le estaba diciendo en realidad el resto del tiempo, sos un Sí, pancho. sos un pancho, sí, total. Pero aparte es totalmente cierto. Sí, sí, además. Y si quieren hablar de un poco de laguneros o talentos, por el amor de Dios, hay un video de pases de Michael Laudrup en YouTube que creo que Uf, son 15 minutos en buena calidad. qué jugador, boludo. Si quieren pausar ahora el podcast e ir a ver ese video, háganlo, porque primero, son algunos de los mejores pases que van a ver en una cancha de fútbol, y segundo, le van a tomar un odio inconmensurable a todos los delanteros daneses de la historia, porque el 90% son el mejor pase que viste en tu vida, definido como definiría yo, hoy, ahora, a los Sí, 37 años. es verlo a Messi jugar la MLS, boludo, sí. Claro. No, es deprimente, al mismo tiempo que es espectacular, es deprimente. Nada, hagan eso, por favor. Sí, qué equipazo, boludo. Seguimos Vale. al puesto número 27, desde el año 45 al año 49, dirigidos principalmente por Erno Epstein, un equipo tetracampeón de la Serie A italiana. Estamos hablando del Grande Torino, formación clásica de Basi Galupo, Ballarin Maroso, Gressa Rigamorti Castigliano, Menti, Loic, Gabe Tomasola y Osola. El Torino, qué complicado hablar de este equipo, ¿no? En realidad, más que complicado, es entender un poco todo lo que era esa época del fútbol en Italia. Es lo más complicado es eso, creo yo, ¿no? Porque la pasó muy mal después de la tragedia tan conocida. Pero ese equipo era un equipo muy rico en esa época, ¿no? Es un equipo desde la posguerra. No sabemos mucho qué tramoyas habrá mandado en la guerra este tipo, pero tenía toda la guita del mundo para comprar los mejores jugadores. Sí, es extraño porque por un lado sí, pero al mismo tiempo estamos hablando del presidente Ferruccio Novo, Ferruccio Novo. que era exjugador e industrialista de la ciudad de Turín, que en los 30 se hace presidente. Entre otras cosas, no tiene problema en ir y buscar gente que era un poco indeseable para el régimen fascista. O sea, Sí, la obvio, sí. muestra más grande es el técnico Erno Epstein, que es técnico del Torino antes de la guerra incluso. Sí. Y Ahora vamos a la después. historia de él. Y de hecho él Dale. lo ayuda mucho. Sí, Eh, medio Schindler, ¿no? La historia de sí, Ferruccio Novo con. sí, sí. A ver, mira, la cuento. Epstein es un director técnico judío húngaro que había estado viviendo en Estados Unidos, incluso en Brooklyn antes, que
que dirige al Torino, creo que en el año 38 es, y cuando Italia, para obedecer a Alemania, instala las leyes raciales, básicamente se tiene que ir. Primero está oculto un tiempo en un departamento que le ofrece Ferruccio Novo, o sea, él mismo lo oculta, y después Novo arregla que le den trabajo, creo que dirigiendo, no me acuerdo si era el Feyenoord, un equipo de Holanda, Sí. no me acuerdo en cuál era. Entonces lo suben a un tren, tiene que ir en tren a Holanda. El tema es que el tren pasa por Alemania en el medio. Y Sí. trenes judíos y Alemania no nos llevamos bien. Y No, en lo Hungría lo bajan paran, ¿eh? y. Lo No, paran en Hungría. no. Lo bajan en Alemania y lo deportan a Hungría porque era húngaro. Así es. Claro, tenés razón, sí. Así fue. En Hungría trabaja un tiempo como textil aprovechando las conexiones con Novo y él de hecho viaja varias veces a Italia y lo asesora a Novo. Él es el que le termina recomendando que compre a Mazzola Sí. y a Loic. Sí. Loic. El otro que también era del Sampdoria. Del Venecia. De Del Venecia. Venecia. Pero bueno, llega la guerra, termina en un campo de concentración con Bela Gutmann y se escapan los dos del tren que los estaba llevando a Auschwitz. Sí, es espectacular, boludo. Increíble, boludo, increíble. Y bueno, posguerra, vuelve a Italia, después recomendaba, le echo las recomendaciones a Novo y todo, Novo lo vuelve a contratar, básicamente, y pasa a ser el director técnico. Es una mezcla entre director técnico y secretario, y con lo que se dio hoy manager, es como una cosa rara, porque tiene otros técnicos al mismo tiempo el Torino. Pero bueno, la mente, el administrador era Novo y la mente futbolística era Epstein. Sí, y se muere también en la tragedia. Sí, claro, es uno de los que muere en el avionazo. Sí. Pero es esto, es un Novo llega a este equipo que, recordemos, ya era el segundo equipo de Turín, ya hablamos de la Juventus de la década del 30, de otro equipo de época, tal vez el primer gran equipo europeo. Y le copia el modelo. Realmente. Y le copia el modelo, pero Epstein es el que instala lo que sería la WM en Italia. Sí. Si no me equivoco, es donde pasamos, hablamos en su momento del método, cuando hablamos de esa Juventus, y cuando hablamos de lo que fue con Giuseppe Meazza, si no me acuerdo mal, con los jugadores, los distintos jugadores de la selección italiana, del método, y acá es donde se instala lo que se llama el sistema, que es la WM aplicada en el calcio. Sí, que Mazzola, perdón, al revés. Lo antes era el sistema y este es el método. Claro. Y se lo dije exactamente al revés. Lo que sucede acá es que Mazzola, hay una anécdota muy buena, que Mazzola pidió repetir 5 veces una jugada en el entrenamiento. Porque decía que necesitaba coordinar los movimientos con precisión. Mazzola era una mente brillante del fútbol, lo dicen todos los... hablamos del hijo después, porque era una de las figuras del Inter de Leño Herrera, que vamos a hablar más adelante. Pero Mazzola decía que había que entrenar y practicar las jugadas. Dice, había llegado gente nueva, no salía la jugada, y dice, no jugamos para ganar, jugamos para enseñar cómo se debe jugar. Dice que era un equipo que proponía mucho vértigo, eran jugadores muy técnicos y tenían muchos automatismos. Era un equipo bastante mejor técnicamente que todos los otros. Es más, sale campeón invicto 3 años seguidos en la liga italiana. De los 5 son 3 invictos. Sí, en un año meten, en el 46-47 meten 109 goles en 38 partidos y al año siguiente meten 125 goles en 40 partidos. Estamos hablando de un equipo muy superior en lo que era en Europa la mejor liga de Europa. Uh-huh. Sí, bueno, la liga de que, posguerra, todas las ligas debilitadas, pero era la que había sido bicampeona del mundo justo antes del conflicto bélico. Y aparte, bueno, hay que entender un poco también lo que pasó. En Novo fue uno de los grandes artífices de que los jugadores italianos no vayan a la guerra. Porque Novo metió como una ley de que había que entretener a la gente y que los jugadores de fútbol eran trabajadores esenciales que no podían ir a la guerra. Uh-huh. Todos tipos se negaban a ir a la guerra y Novo fue también el que se metió. Por eso es un personaje que, de lo que pude leer, tiene como bastantes aristas como tipo Schindler, de la lista de Schindler, ¿viste? Como que cuido gente y las hago zafar de la guerra. Sí, tiene esta cosa muy italiana de que vos ves que en Alemania es como los que son en la historia, estos son malignos, son muy malos, estos son buenos, es como, son muy estrictos y muy buenos. Y en Italia es medio como, está bien, ¿qué puedo sacar de acá? Claro, sí. Como en todo, ¿no? Porque Mazzola, por ejemplo, creo que jugaba en el equipo de Alfa Romeo, entonces tampoco en su momento no lo llevan a la colimba, básicamente, entre comillas, justamente por ser trabajador industrial. Y después igualmente termina yendo, creo que a la Armada, donde pasa, justamente, él después juega en Venecia, entonces está apostado en Venecia,
jugando estando en la Armada. Entonces, está todo muy acomodado. Pero bueno, sí, Mazzola es el gran ícono de este equipo. Es prácticamente es un santo en la ciudad de Turín hoy. Sí. Y una leyenda en el sentido, a ver, paremos un poco. El hijo está en el top 100 que armamos, si no me equivoco, si no recuerdo mal. Sí, obvio. Y hay un jugador brasilero que podría haber estado en el top 100 tranquilamente, al que le decían Mazzola en homenaje a este Mazzola, Saltafini. Saltafini, sí. De quien un poco tal vez hablemos. Eran dos equipos. Sí. En un equipo. Un personaje impresionante. Lo de arremangarse, esa anécdota, ¿la tenés? Sí, buenísima, contale. Es buenísima, básicamente había dos momentos en los que él se arremangaba, que eran cuando el equipo venía medio mal, o cuando un hincha que tiene una trompeta, y cuando tocaba la trompeta, Mazzola se arremangaba, que lo que significaba que, bueno, porque eran el cuarto de hora granata. Sí. Obviamente el cuarto de hora grana es el color de las camisetas del Torino, que era, bueno, vamos a, palabras más, palabras menos, vamos a ponernos la pija 15 minutos, sí. Y sacaban a pasear al otro equipo. Era como de golpe, jugaban en serio y pasaban a ganar, sin falta. Bueno, algo que pasa mucho en toda esta época explosión del tacticismo de la década del 70 del fútbol, es la de que el tipo era la gran figura del equipo pre-escándalo, y muchas veces decían, los aficionados cuestionaban, que decía, ¿por qué cobra el doble que los compañeros? Y Rigamonti, que era el capitán del equipo, el defensor, decía, él era la mitad del equipo, la otra mitad somos el resto y debería cobrar más que todos nosotros juntos, dice. Es muy buena eso. Y era muy exigente, súper profesional, jugaba de todo aparte. Era de los primeros jugadores totales de la historia del fútbol, por lo menos de la historia del fútbol europeo. Sí, es algo que mencionan mucho de que él defendía, era un prodigio físico, atacaba, gambeteaba. Durante una época, no me acuerdo el término exactamente, pero es como si dijera que durante un tiempo le decían veneciana o algo así a los jugadores que gambetean mucho dentro del área y no pasan la pelota, claro, o no definen, sí, hablando de por lo que hacía él cuando jugaba en el Venecia. No tenía quien pasarse nada, pobre. Sí, también. Y después, bueno, además, una figura en esta época, como hablamos en su momento de Giuseppe Meazza, estos tipos que se convierten en figuras que trascienden el deporte y que todos empiezan a seguir incluso en su vida personal. Se vuelve todo un suceso en Italia y genera mucho, le genera mucho ruido a la población en general el hecho de que Mazzola se separa de su mujer de toda la vida, terrible, y se casa con una chica de 18, 19 años, sí, un año antes del accidente. Sí. Y después, en este equipo juega uno de los mejores jugadores que quedaron afuera del ranking, que es el goleador histórico de la Serie A, que es Silvio Piola. Juega un par de años y son los años, ahí te das cuenta como lo bueno que era Mazzola. Mazzola sale goleador de todos los torneos, de todas las series A, menos los años que juega Silvio Piola, que Silvio Piola mete un montón de goles porque Mazzola se dedicaba a asistirlo a él. No. Y después hay uno de los primeros jugadores italianos que se convierte en modelo, que es el arquero del Torino, que era Bacigalupo, que era un tipo extremadamente facherísimo, que era el arquero de la selección italiana también y que era un ícono de la moda también. Imagínate en Turín siendo hiper mega fachero lo que era en esa época, ¿no? Y bueno, llega la tragedia de Superga, volviendo de jugar un amistoso para recaudar dinero. No, el retiro de un jugador del Porto que se retiraba... de Ferreira, del capitán de la selección de Portugal, que era amigo de Mazzola, es verdad. Sí, exactamente. Sí, es eso. Y nada, el clima es muy malo y en lugar de aterrizar en Milán, que tenía mejor aeropuerto, las malas lenguas dicen que porque como venían con un montón de regalos y cigarrillos y qué sé yo que traían de Portugal, no querían ir a Turín donde no pasaban por aduana y bueno, nada, se la recontrapegan y mueren prácticamente todo el plantel. Sí, que de hecho hay toda una procesión. De hecho, Ítalo, si vos llegás a ir a Turín, estaba escuchando justamente sobre eso, es un lugar que se visita. Eso sí. Y el Museo del Torino,
que tiene incluso una de las turbinas, bueno, uno de los motores del avión que Bueno, se y cayó con los acá jugadores adentro. toda la selección italiana se queda fuera. Eran 10 Claro. titulares de la selección italiana. Bueno, de vuelta, ahí tenés un periodo de 15 años donde Italia deja de pelear, o 20 años donde deja de pelear básicamente. Sí, obvio. Retrocede, Y básicamente la mitad de la selección italiana era el equipo del Torino. 10 de los 23 eran del Torino. Por eso. Y además de esto, bueno, acá Bueno, perdón, por eso es que van al Mundial del 50 en barco en lugar de en avión. Claro, van en barco. Lo más gracioso es que van en barco, donde no pueden entrenar porque están en un barco yendo a Río de Janeiro, pero vuelven en avión porque una vez que fracasaron es como, bueno, si se cae el avión me chupa un huevo. Ya está. Y después jugó la amistad entre River y Torino nace ahí también, porque River fue con todas las figuras, fue Stefano, Labruna, Carrizo, Pipo Rossi. Jugó contra la selección de Italia, llamada Torino Símbolo, y con esa plata se pudo fue para las familias de los jugadores que se murieron. Muy linda la camiseta homenaje al Torino que tenía en una época River. Sí, a mí me encantan esas. Yo tengo 3, creo, de esas históricamente. Algunas ya no me quedan, lamentablemente. Y Torino también juega con la blanca, con la banda del color de Torino, en realidad. Pero son re lindas las dos, sí. Homenaje a River. Sí. Pero bueno, eso es, como ya hablamos en otros casos, es difícil contrastarlo siendo que no hay registros fílmicos, ¿no? Prácticamente. Entonces. No, pero la superioridad, o sea, terminar con más 50 diferencia de gol. Más sí, 60. En lo que era el mejor fútbol europeo del momento. Sí, obvio. Sí. Sacando momentos de Austria o Hungría, pero en general de Italia. Sí, pero aparte era el fútbol campeón del mundo hasta ese momento también, hay que tener en cuenta eso. Algo para hablar de la WM, de que siendo que es el equipo que lo instala en el fútbol continental europeo. Sí, porque no vamos a hablar mucho de la después del Arsenal ese, porque el Vittorio Pozzo fue el primero que tenían primero 2 defensores, 3 mediocampistas y 5 delanteros. Pero eso era solo los papeles, o sea, lo que pedían realmente era retrasar a uno de los interiores como organizador y hacían un 2-3-2-3 básicamente, que era el orden del sacrificio, y lo que más se buscaba era este famoso método, ¿no? Y bueno, y después sí, el Torino ya implementa el 3-2-5 puro, más ofensivo, que era lo que se usaba en esa época en todo el mundo, menos en Sudamérica, ¿no? Y después, después vamos a tener que hablar de Nereo Rocco y cómo todo esto cambió. Uh-huh. Y pasamos ahí entonces. Dale. Ya para cerrar, en el puesto número 26. Bueno, hablamos del Milan del 67 al 70, dirigido por Nereo Rocco, como bien mencionabas, campeón de la Serie A en el 68, de la Champions del 60, la Copa de Campeones de Europa del 69, la Intercontinental del 69 y la Recopa del 69. También habiendo ganado antes, si quieren extender, la Copa Europea de Campeones del 63. En ese momento, con Altafini, Cesare Maldini y Amarildo, equipazo, pero el equipo del 69 formado con Cudicini, Malatrassi de libero, Anchiletti, Rosato, Trapattoni y Schnellinger de defensores, Lodetti, Rivera y Hamrin, Sormani y Prati de delanteros. La verdad que cuando hablamos de estos equipos tan dominantes a lo largo de la historia, es básicamente recordar un poco la calidad de Gianni Rivera, que ya hablamos de él. Hablar un poco de... volver al episodio en el que hablamos de él en el podcast anterior. Que todo el juego de este equipo se basaba en lo que pudiera generar Gianni Rivera. Vos si ves a estos equipos que eran muy reacios a pasar la mitad de cancha, era una defensa con un líbero, los 3 defensores adelante, una línea de volantes para proteger al creativo, que era Gianni Rivera, y después Gianni Rivera intentando filtrar pases a lo que se pudiera. O sea, Gianni Rivera era el único que podía arriesgar en este equipo, ¿no? Sí, era un equipo que defendía muy atrás. Muy atrás. O sea, con el líbero en el área chica prácticamente y una línea de 4 adelante. Barriendo el área chica. Y unos contragolpes absolutamente letales, básicamente porque Rivera con 3 o 4 toques te cambiaba el partido. Sí.
en un contragolpe con el equipo que defendía en transición, encontraba enseguida al compañero perfecto, o gambeteaba donde había que gambetear y definía cuando había que definir, y arreglaba todo él directamente. Sí. Vi un par de partidos, uno de los partidos contra el United en semis, y vi la final contra el Ajax. La final, y es eso, la final contra el Ajax es todo del Ajax. Todo, pero el Milan pierde 4-1. Claro, pierde 4-1, pero vos lo ves y es dominio absoluto del Ajax. Está bien, es el Ajax está un poquito más verde, no es el que va a ser es el que va a ser tricampeón, pero le vino bárbaro perder esta final, Exacto, le vino bárbaro. Exacto. Es el golpe de horno que le faltaba, porque el Milan le da un paseo táctico tremendo, porque el Ajax tiene la pelota todo el tiempo y el Ajax llega constantemente, pero cada vez que hay una contra, hay un gol que creo que da una asistencia contra el área, se choca contra el área todos los tiros del Ajax. La defensa del Milan de posta que los eliminaba cuando llegaban al área, no sabían cómo moverse una vez que llegaban ahí. Sí. No tenían espacios, no importara lo dinámicos que fueran, no había espacio dentro del área del Milan para jugar. El taco que mete Gianni Rivera en la asistencia al segundo gol. Espectacular. También el gol que mete, creo que mete en la Bombonera, es increíble. Sí. Nada, es una bestia. Es esto, es el explicamos qué es el catenaccio, ya lo vamos a hablar con el Grande Inter, pero es... ¿Querés explicar un poco cómo se llega a este momento del fútbol? De Nereo Rocco y Lenio Herrera. La verdad que después de la guerra todo se volvió un poco más físico, ¿no? Más veloz. En Italia volvieron a replegarse un poco para atrás. Primero, Nereo Rocco hay que hablar un poco en la Triestina, que era un equipo muy chico de una parte de Italia del norte, después en el Padua. Él lo que buscaba era una defensa muy cerrada, con una marcación individual en toda la cancha, un líbero por detrás de los centrales y un contragolpe. Y agarrar la pelota, buscarlo a Rivera, en este caso, o al regista, o al fantasista que tuvieras, y él tenía que empezar a distribuir, pero para adelante. O sea, al equipo no le interesaba la posesión de la pelota. Lo que vemos ahora como el principal argumento ofensivo, estos equipos no eran así. Era un líbero barriendo el área, 3 defensores haciendo marca personal a los delanteros rivales, un mediocampo que protegía a este jugador que le iban a buscar para pegarle, y este jugador, que en este caso era Rivera, en otros casos era Mazzola, siempre hablamos de un tipo con mucho juego, salir rápido. Y este Milan no se lucía para nada, pero tenía una solidez táctico-mental que era indestructible. Por estas transiciones que eran súper eficaces. Y la verdad que la efectividad no se le puede negar, ¿no? No, hay una frase de Trapattoni que es: prefiero tener 0% de posesión y 100% de los goles, que se aplica perfectamente a este equipo. Hay una anécdota de Rocco cuando dirige el Padova, que antes de un partido uno dice, bueno, que gane el mejor, y Rocco lo mira y le dice, espero que no. Pero es básicamente eso, defendía muy bien, defendía muy cerrado, con muchos jugadores, y tenían lo suficiente arriba, bueno, un mega crack del nivel de Rivera, que básicamente hacía la diferencia, y no necesitaba tanto más que eso. Pero bueno, es uno de los 2 grandes equipos europeos que marcan época en esa década y que cambian cómo se va a seguir viendo el fútbol italiano de ahí en adelante. O sea, todavía a día de hoy uno piensa en el fútbol italiano, piensa en un fútbol defensivo y todo viene por el catenaccio, que es este estilo de juego, justamente. Sí, no. Y este equipo aparte tenía tenía a extranjeros muy potentes, que ya en esa época tenía a un argentino nacionalizado que era Néstor Combín, tenía Sí, un ya vamos a brasileño, hablar. otro brasileño nacionalizado que era Angelo Sormani, y tenía uno de los tipos que nos quedó fuera de la lista de los mejores jugadores, que era Schnellinger, el alemán. Schnellinger, sí. Sí, un monstruo también. Potentísimo. No, y era un equipazo en todas las líneas. Hablamos de Trapattoni antes. Trapattoni fue un muy buen jugador. O sea, se transforma en un mito. Primero está el mito de el hombre que detuvo a Pelé. Sí. Es el apodo que tiene en Italia. Sí. Es un partido Brasil-Italia en el que Pelé estaba lesionado y juega 25 minutos. Pero bueno, quedó marcado como que Trapattoni anuló a Pelé. Sí. Pero también es cierto que en la final que gana al Benfica el Milan en el año 63, Trapattoni defiende muy bien y casi anula a Eusebio.
no es Sí, poca sí, sí. cosa. Sí. Que nos queda fuera de esta época, pero de vuelta, ya mencioné, ese Milan que tenía Altafini, Amarildo y Cesare Maldini, es un excelente equipo. Podríamos haber extendido tranquilamente el tiempo, pero bueno, ya nos quedaba Sí, un sí, sí. poco... Aparte es una época del fútbol italiano que, nada, a mí el que me encanta era uno de los defensores de este equipo, perdón, el delantero Pierino Prati, que le decían ¿Mm? Pierino la Peste, me encantaba. Bueno, Pierino no, la no, no, Peste, un apodo que me siento muy, muy envidioso, boludo, que digan la peste, boludo. Sí. Nada, es eso. Perdón, en el partido contra el Ajax, además, se ve una diferencia física, que no es atlética, porque los jugadores del Ajax volaban. Pero todas las segundas jugadas la ganan los jugadores del Milan. Hay una fuerza, hay un extra, eh, tal vez con añadidos relacionados al tema de las metanfetaminas, pero. Va, de las anfetaminas. Pero todas las segundas jugadas son del Milan. Es tremendo. O sea, es esto. Sí, Eso. la verdad que Y. cuando... Ah, perdón. Sí, no, no. Dale. Cuando uno ve esa final, el Ajax se ve atado de pie más. Es más, en el primer tiempo termina 2-0 abajo y los jugadores del Milan están todos parados y los del Ajax están como intentando recuperar el aire. Obviamente es un equipo del Ajax que tenía un arquero que era pésimo, que era Valls, y después era Cruyff, que todavía no era Cruyff, y todavía no estaba el resto del equipo del Ajax que fue tan exitoso todo el tiempo. Creo que estaba, de los buenos, creo que estaban Basovic y Surbier nomás. Sí. ¿Hablamos de la Intercontinental? Dale, ¿Querés divertirte un rato? dale, te escucho. Tengo todo, soy todos oídos para todas las anécdotas que tenés de esas. La ida en Italia es un baile. Terrible, 3-0 Es gané el un Milan. baile. Sí, sí, es todo Milán. La vuelta va a ser en la Bombonera. Y no hablamos todavía de Estudiantes. Copa Libertadores, Estudiantes de La Plata, Subeldía. Nada. Imagínense lo que puede llegar a ser. Vi bastante ese partido. Es. Una Tiene un complicidad, video, boludo. Leo MDQ, por el amor de Dios, mírenlo, es muy divertido. Es maravilloso. Es uno de los partidos más violentos de la historia del fútbol de clubes. Yo creo que se pasaron, boludo. Eh, es maravilloso, boludo. No, 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 es maravilloso. No, solamente vos podés decir que es maravilloso. A mí me dio cosa verlo, boludo. Eh, me da un poco de lástima ponerle con Vini, que termina con la nariz rota y toda la Ah, cara desfigurada hay, prácticamente por una hay patada de chocolate, Aguirre Suárez. hay chocolate por todos lados, boludo. Sí, Aguirre Suárez rompe a dos jugadores, a Sí, Convini y a Prati. sí, a Y Malastrasi, no recién sé. lo rajan, y después de que rompe dos jugadores, lo rajan después cuando le pega a Rivera ya en cualquier lado completamente. No lo rajan, boludo. No, lo rajan. No, no lo rajan. No rajan a nadie. Termina con 11, El creo, ese Milan, partido. igualmente, perdón, porque estamos hablando, solamente se habla de mala fe de Estudiantes. El Milan hace tiempo, todo el puto Todo el partido. puto partido, sí. No, Todo no, el partido, no. cada lateral tarda 5 minutos. Lo cual está bien, bueno, ya lo conocían Estudiantes de partidos anteriores en Europa. Sí, sí, sí. Pero Pero se pasaron dos pueblos. Para mí, se pasaron dos pueblos. Obviamente tenían que remontar un 3-0 y ganar de toda esa mierda de Estudiantes. Pero para mí ahí se pasaron dos pueblos. al punto que terminan arrestados Aguirre Suárez, Poletti y Manera. Sí, Terminan, estuvieron un mes en Devoto. sí, 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 sí. Dicen que el resto de estudiantes querían también, tipo, ofrecieron como, bueno, vamos nosotros también en cara con ellos. Y le dijeron, bueno, rajen de acá, muchachos, ¿no? Boludeces no. Y a Aguirre Suárez no lo echan en el partido, pero después del partido le dan 5 años de prohibición internacional. Sí, y si no me equivoco, a Poletti le dan de por vida Sí, a nivel internacional, no puede jugar más. Sí, no. porque le da una piña a Gianni Rivera. Sí, sí, sí. Perdón, una Piña, cosa de ese partido. de Una atrás, cosa del una piña partido. de atrás aparte, boludo. El doctor juega sorprendentemente bien al fútbol ese partido, no me lo esperaba. El doctor igual lo sacan porque lo iban a echar, a los 55 minutos lo echan. Está bien, pero Lo saca a su día. tira gambetas, Sí, sí, genera sí, sí. peligro. Sí, 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 sí. Sorprendente el A mí, Doc.
lo que me sorprendió de ese partido también, y que después obviamente lo vamos a hablar con más profundidad cuando hablemos de Estudiantes, era lo bueno que era Malvernat, boludo. Era buenísimo, No, Malvernat. es un equipazo, es un equipazo. Malvernat era buenísimo. O Eh, sea, en ese escandaloso fútbol de Estudiantes, que ese partido fue escandaloso, jugaba bien al fútbol de Estudiantes cuando quería. Me Estudiantes, sor- ¿qué es eso? Cuando querías jugar al fútbol, y cuando no querías jugar al fútbol, hacía esto. Lo respeto mucho yo. No. Sí, si el reglamento te lo permite, está bien que lo hagas, pero para mí se pasaron dos pueblos en la mala leche. Para El mí se tema es pasaron. que, pero En ahí está, este, en lo este hablamos partido con, se pasaron, ¿eh? En claro, este partido se pasaron. lo hablamos con Nacional, lo vamos a hablar con Peñarol, no sé si hablamos del Pepe así en algún momento en este podcast, yo espero que sí. Eh, la realidad es que si juegas la Libertadores, bueno, hablamos con el Racing de José, Sí, sí, sí. esta es la regla, o sea, el tema es, pasa a niveles, se vuelve a niveles míticos cuando eran los cruces con los europeos, pero en la Copa Libertadores esto era lo normal. Sí, hay algo muy gracioso de lo que le pasa a Convin, que a Convin lo cagan a piñas y después lo meten preso, ¿sabías? Porque el Porque chabón... sí, porque se había ido no, antes de hacer la colimba claro, se fue a los a 18 a Francia Francia, para no hacer la ciudadano colimba, francés. boludo. Entonces, Entonces viene a jugar la Intercontinental y lo claro, meten en canas, ¿verdad? olvídate, boludo, es lo mismo que le pasó a De la Cruz cuando fue a Paraguay, que cuando eran sub-16 con la selección de Uruguay habían hecho quilombo y llegó allá y lo metieron preso. Ah, boludo, el final del video, el video de Leo MDQ Es sobre este espectacular, boludo, partido, es al espectacular. final tiene un par de entrevistas. Eh, uno es a Convini, que te da lástima, boludo, porque tiene la cara, está desfigurado de la No, pero hay trompada que chocolate le por todos pegaron. lados, boludo, parece la Está camiseta de estudiantes. destruido. Y después, la que es increíble es la entrevista a Poletti, que Sí. la periodista le dice, ¿le pegaste una patada en la cabeza a un rival? Y le dice, no, 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 le pegué en la espalda. Y la mina le dice, bueno, no, No, no no, es mejor eso. le Claro, pegó la cabeza al hijo de puta, boludo. claro, y le dice eso, ¿no? Y la periodista le dice, bueno, pero no, no es que está bien pegarle en la espalda. Y el tipo le dice, bueno, no soy el primer jugador que le pega en la espalda, le pega una patada a alguien. No, increíble, boludo. Este equipo de Milan tiene un arquerazo, boludo. Uno de los primeros grandes arqueros italianos que era Cubicini. Sí. Que después el arquero tiene un nieto que jugó en el Tottenham después. Ujú. Cubicini es como el precursor de la línea de italianos espectaculares. Después viene Inosov, Buffon, todos esos. Que medía 1,98 m, una cosa así, una cosa gigantesca. Y medio como que ya es la pauta para todos los arqueros que vienen después. Sí, recordemos lo alto que es el nivel del fútbol italiano en este momento, que además de dominar Europa, va a ser el equipo que llegue a la final del Mundial del 70, Sí, siendo uno de los mejores equipos a nivel selección en la historia de no haber ganado un Mundial. Porque sí, es sí, realmente una totalmente de acuerdo. selección espectacular. O sea, Totalmente de junto acuerdo. con el Holanda del 74 y el Hungría del 54, no está tan lejos de Y el esos. Brasil del 82, perdón. Sí, también. Claro. Sí, sí. Son esos, creo que es Sí, la lista chica, sí, el Monte Rushmore, sí, sí, del sí. cual nunca lo mencionamos porque es terreno ilegítimamente robado a la tribu Lakota. Obviamente. No, la verdad que Eh, es un equipo espectacular, con refuerzos fuera de serie para lo que era el mundo italiano en esa época, y que es un equipo que no brilla como puede ya brillar algún equipo que viene después en esta lista, tipo el Bayern o el Ajax, que dominaron la escena europea después, pero que era no sé, el gol estándar del Catenaccio. sí, pero no brilla por diseño. No Claro, es está que hecho no para tiene no brillar. un. Porque, claro, exacto. Y acá es donde tenemos esto que hablamos al principio. La evolución es del WM al Catenaccio. O sea, bueno, no, ¿sabes qué? Vamos a poner un tipo atrás de todos estos, marcando en zona mientras todos marcan al hombre. A la zona mixta, que es que a este Catenaccio, en realidad sacamos uno de los defensores, necesitamos 5 defensores, ponemos un poco más arriba, pero en realidad es una cosa medio extraña, medio estrambótica, y mezclamos otra vez zona con marca individual, con los relevos que había instalado el fútbol total, y jugadores que tenían responsabilidad tanto ofensiva como defensiva, como es el líbero en este caso de Gaetano Girea, a el fútbol post-Saki, ya que mezclemos, pongamos todo acá, ya que hablamos de Lippi, como un técnico que claramente es posterior al Milan de Saki, que es con una línea de 4 en el fondo y presión alta. O sea, Sí, hoy hablamos de prácticamente toda la evolución de 80 años el de fútbol fútbol italiano. italiano. Espectacular. Sí, después obviamente
los últimos capítulos de esto, no vamos a decir en cuál, vamos a hablar del Milan de Sacchi y de todo lo que implicó para el fútbol, ¿no? Sí, a ver, nos queda todavía hablar de las grandes, de muchas de las grandes revoluciones del fútbol. Nos falta hablar del Ajax, nos falta hablar del Milan de Sacchi, nos falta hablar del Barcelona de Cruyff. O sea, mal que bien, es uno de los equipos de los que más encontramos imprenta en el fútbol de los últimos 20 años, europeo por lo menos. O sea, si Guardiola es quien es en buena medida por haber sido dirigido por Cruyff en su momento. Obviamente, sí, sí, sí. Y si Ancelotti es quien es porque lo dirigió Sacchi en su momento. Y ahí estamos. Sí, hay una línea conductora en todas estas cosas, ¿eh? Ujú. No, exactamente. Y así que bueno, no, creo que no nos queda nada más por mencionar el día de hoy. No, no, no. Bien, bueno, muchas gracias, Ítalo, y gracias por aquellos o aquellas dementes que todavía estén acá conectados escuchándonos. Y nos vemos en el próximo episodio. Vamos arriba.